Hola chicos, buenas tardes. Retomamos con la serie de videos que veníamos, perdón, semana tras semana. Y pues esta semana acabamos ya con el tema de los incas, del Imperio del Sol y damos por terminado este capítulo y seguimos al siguiente que son los muiscas. En el video de hoy vamos a hablar de la colonización española y la posible destrucción del imperio inca, pero pues a través de los años intentó sobrevivir en tanto un poco costumbres y no se dejó alcanzar tanto de la modernidad. Pero vamos a hablar como tal del momento en que se devastó el imperio y se destruyó totalmente y se asentó el imperio español en territorio que hoy se conoce como Latinoamérica. Bueno, antes que eso, quiero que hagamos una pausa para decir dos cositas. La primera, estamos a pocas semanas de que se acabe el año. Este va a ser uno de los últimos videos explicativos que les voy a dar. El siguiente, bueno, antes de seguir a eso, entonces necesito que se pongan al día con las actividades para los que no la han entregado. Todavía están a tiempo de entregar la guía de los aztecas y la guía de los incas, así se haya vencido la asignación en Edmodo. Eh, Después del 3 de noviembre se cierran notas, entonces con las notas que tengamos, pues ya se pasará a la planilla de los estudiantes que perdieron y de los estudiantes que pasaron. Después habrá una semana de recuperación o nivelación, que será la semana comprendida del 3 al 10, permítanme mirar el calendario. La semana del 2 al 6, al 8 más o menos, estaremos con la semana de nivelación y ya pues finalmente los estudiantes que ya no lograron alcanzar todas las actividades propuestas durante el curso, que serán posiblemente los que pierdan la asignatura de sociales. Entonces todavía están a tiempo de que no suceda eso y ponerse al día con sus actividades. La segunda cosita es en la siguiente asesoría del martes vamos a dar la última actividad de puntos. Durante el semestre en varias asesorías yo he dado actividades de puntos, que son las actividades de puntos. Eh, Hacemos preguntas sobre algún tema específico que se ha tratado en estos videos y a través de esas preguntas se ganan, el estudiante gana unos puntos. Esos puntos sirven como participación en clase, que al final van a ayudar a subir la nota por si quieren mejorar su promedio o por si realmente sacaron una nota baja en alguna guía de trabajo, esto les ayudará a subir la nota. Como les digo, este martes que viene se hará la última actividad de puntos y el tema a tratar va a ser un recorderis de todo lo que hemos visto sobre los aztecas y los incas. Vamos a dejarlo hasta los incas, no vamos a tratar los muiscas, aztecas y incas. Entonces pueden utilizar todos los apuntes que tengan del cuaderno, de todas las clases que yo les he ido dando y pues esta también, la que vamos a dar hoy también cuenta. Entonces, pues ténganlo muy en cuenta. Martes a las 3 de la tarde es la asesoría, entonces estén muy pendientes. Solo pues podrán participar los que ingresen a la reunión de Zoom que se hace todos los martes en las tardes. Entonces, bueno, vamos a seguir con el tema que veníamos tratando. Estamos tratando como tal el Imperio del Sol, el Imperio Inca o el Tahuantinsuyo. En esta ocasión queremos hablar de la inserción de los españoles a territorio inca, cómo en extrañas circunstancias lograron apoderarse de todo el territorio y derrocar a su último zapa inca, que fue Atahualpa, y posteriormente evangelizar a todos los indígenas y pues ya traer las colonias españolas a territorio indígena y dar paso a lo que se conoce como la modernidad. Entonces, antes de llegar a todo esto, queremos hablar, veníamos hablando de su larga trayectoria de incas o de zapa incas, de líderes,
que iba pasando por el territorio, por el Tahuantinsuyo. Esta larga trayectoria nos da más o menos unos 10 o 12 Zapa Incas. Entre los últimos está Huáscar y Atahualpa, que finalmente, perdón, que finalmente Huáscar y Atahualpa fueron los últimos Zapa Incas del territorio. Huáscar y Atahualpa tenían un padre que se llamaba Ullana Capac. Ullana Capac fue uno de los Zapa Incas que sufrió de viruela. Entonces, al sufrir esta enfermedad fue traída por los españoles, pues básicamente murió, como los había dicho en los videos anteriores, por el hecho de que no había una vacuna o no había cómo contrarrestar estas enfermedades tan básicas que las vemos ahorita, pero que en su momento sí fueron muy letales. Bueno, entonces murió Ullana Capac y dejó a Huáscar y Atahualpa a cargo, por decirlo así. Solo podía haber un Zapa Inca. Entonces hubo una guerra civil entre estos dos personajes. Ellos son medio hermanos porque comparten la sangre real. Huáscar se asentó en la capital del Tahuantinsuyo, que es el Cusco, en Perú. Huáscar tenía todo el apoyo de la población civil, básicamente porque tenía como una crianza cusqueña, entonces estaba como más afín con el poder. Sin embargo, Atahualpa hizo como su centro de mando en Quito, Ecuador, y él no tenía tanta aprobación de la población, pero tenía la aprobación de los generales y veteranos de guerra, entonces, que había dejado su padre. Entonces, contaba con la experticia y la experiencia de estos personajes y le podían dar como consejo a la hora de tomar decisiones militares. Entonces, como les dije, uno se asentó en el Cusco y otro se asentó en Quito. La guerra civil sucedió desde 1528 hasta 1532. Permítanme un momento. Bueno, dentro de la guerra civil hay dos momentos cruciales, pero esto lo vamos a anotar en el tablero. Permítanme, yo cuadro la cámara. Ok. Entonces, como les dije, la guerra civil sucedió entre el 1528 y el 1532. Durante estos 4 años, el caos y el suceso y la desorganización social que sufrió el Tahuantinsuyo fue gigantesca. Fue, digamos, una de las causas que debilitó el imperio y le permitió a los españoles ingresar más fácil al territorio. Entonces, como les dije, Atahualpa estaba apadrinado por tres generales súper expertos y que tenían demasiada experiencia en el campo de lo militar. El primero se llama Culcuchimac. Entonces vamos a anotar acá así. Atahualpa. Vamos a ir hasta ahí. Cruzar acá. Huáscar. Vamos a hacer un resumen acá. Atahualpa se asentó en Quito y Huáscar en el Cusco. Huáscar era apoyado por toda la población civil cusqueña, que básicamente era el centro administrativo del Tahuantinsuyo y pues aparte mandaba a diferentes partes del imperio, a los suyos. Entonces acá, población civil, que era demasiado.
hacia el civil. Atahualpa, por otro lado, estaba apoyado por los militares que les estaba hablando y aparte, esperen que no se ve, y aparte pues los ejércitos de estos militares. Que también eran bastantes. No era tanto como una población civil, pero sí era un número representativo. Entonces, Huáscar y Atahualpa. Entonces, entre los generales que les estaba mencionando está Culcuchimac. Culcuchimac. El segundo era Quisquis. Y finalmente, Rumuñaguay. Esto es un poco complicado. Rumuñaguay. Sí, estos generales tenían una gran fuerza militar, como ya les había dicho, y fueron primordiales, fueron un golpe duro para las fuerzas de Huáscar al momento de los enfrentamientos. Entonces, entre las dos batallas que se libraron entre estos dos personajes, las más representativas fueron la batalla de Juanacopampa y la que se dio en Cuipipián. Vamos a anotar. Entonces, como ya tenemos anotado eso, voy a borrar. Perdón, es que no sé cómo se escribe. Juanacopampa. Juanacopampa. Y la otra fue Quipaipan. ¿Listo? Estas dos batallas se libraron entre los militares más expertos de Atahualpa y Huáscar con sus hombres. En esta oportunidad Atahualpa no viajó a luchar. Atahualpa se quedó en su centro de mando, que era Quito. Bueno, entonces en la primera batalla, que fue la de Juanacopampa, fue algo así. Bajaron desde el norte. Acá voy a hacer algo así como el Palacio de Atahualpa. Bajaron desde el norte hasta el sur. Vamos a hacer de cuenta que acá era el Cusco. Las fuerzas de Atahualpa, mientras tanto, iban subiendo las fuerzas de Huáscar, no muy lejano al Cusco. Se encontraron estas dos fuerzas en lo que se conoció como Juanacopampa. Juanacopampa era una ciudad en ese entonces. Esta batalla ya sucedió después de muchísimas otras batallas, pero digamos que esta fue la batalla definitiva, para no precisar tanto en todas las batallas que hubieron. Entonces estoy como en las batallas más decisivas. Esta batalla fue en 1532. Entonces vamos a anotar por acá.
1532, ¿sí? En esta batalla, el ganador fue Huáscar, pero ¿cómo sucedieron los hechos en esta batalla? Se encontraron las fuerzas, con azul voy a hacer las de Atahualpa, con negro voy a hacer las de Huáscar. Se encontraron las fuerzas de los dos ejércitos en Guanacopampa, ¿sí? Entonces, en este lado, las de Atahualpa, y en este lado hubo un versus las de Huáscar. Las de Atahualpa contaban con la experiencia y que habían tenido más guerras y habían tenido más experiencia en campos militares. Las de Huáscar, al contrario, era población civil que se había armado y que pues no tenía mucha experiencia a la hora de batallar. Hubo un enfrentamiento y las fuerzas de Huáscar, por ser mayoría, lograron diezmar a la población de Atahualpa, logrando acabar con una tercera parte de lo que, eran las fuerzas de Atahualpa, sin tener tantas bajas y sin tener tantas pérdidas. Entonces nos lograron ahuyentar. Pero pero Huáscar era tan inexperto en estos temas de guerra que los dejó ir. Entonces ellos tuvieron una retirada y lograron escapar con las pocas fuerzas que le quedaban. A esta batalla fueron los generales de Quisquis y Cualcuchimac, los dos primeros que le habían mencionado. El otro se quedó en Quito con Atahualpa pues protegiendo. Entonces se fueron las fuerzas, ¿sí? Y ellos se reagruparon nuevamente en lo que se conoció como Quipiapán, que era un pueblo cercano, por decirlo así. Entonces en esto se fueron las fuerzas de Atahualpa. Y se volvieron a reagrupar y a reorganizarse en lo que fue Quipiapán. Mientras tanto, Huáscar dividió su ejército en tres legiones. La primera se iba a quedar cuidando lo que habían ganado por derecho y se iba a quedar en esa ciudad que les mencioné, Huacanopampa. Entonces la primera se iba a quedar en Huacanopampa, armaron un campamento y se quedaron. Las otras dos iban a ir en busca del ejército de Quisquis y Calcuchimac, perdón, Calcuchimac. La siguiente batalla se dio en Quipiapán, pero en Quipiapán pasaba algo geográfico, o sea, a partir de la naturaleza, a partir de elementos de la naturaleza, esto favoreció a las tropas de Atahualpa porque se encontraban en un estrecho rodeado por montañas. Y lo que hicieron Quisquis y Calcuchimac fue encerrarlos. Entonces, por un lado, ellos también dividieron su ejército. Por un lado, las tropas de Quisquis estaban por este lado. Y por otro lado estaban las tropas de Calcuchimac. Los emboscaron, los encerraron, que cuando hubo enfrentamiento acá primero y los diezmaron, los acabaron, los fueron acabando. Intentaron hacer una retirada los que quedaban a la cabeza de Huáscar para reagruparse otra vez acá en este campamento, pero no lo lograron porque los encerraron
los mataron y finalmente capturaron a Huáscar. Entonces en este momento capturan a Huáscar y esa captura fue un gran triunfo militar para los atahualpeños, para los que estaban con Atahualpa. Quedaba un campamento. Entonces el general Calcuchimac se le ocurrió la idea de disfrazarse, despojó a Huáscar de todas sus vestiduras y se disfrazó de Huáscar. Lo mismo hicieron muchos de los hombres para que no perdieran como, para engañarlos visualmente. Entonces a lo lejos, Calcuchimac se disfrazó con su corona, su legado, y atrás tenía pues, a todo el ejército que se supone que lo seguía, intentando aparentar que era Huáscar. La gente que estaba en el campamento salió a recibirlo, pero oh sorpresa, pensaron que ganaron, salieron sin armas, pero oh sorpresa que cuando se dieron cuenta que no era Huáscar, ya era demasiado tarde porque todos los encerraron y pues acabaron con toda la población militar que había en ese momento. Eso pues ya trae el apresamiento de Huáscar y lo remiten directamente a lo que era Quito. Pues de esa provincia hasta Quito habían muchos territorios por recorrer, entonces era un camino largo. Entonces voy a borrar. Entonces los dos generales recorrieron su camino hasta Quito, que era donde estaba Atahualpa. Ya Atahualpa se había enterado de las noticias y en las panacas que existían en el Cusco, la familia de Huáscar estaba preocupada y la nobleza por el hecho de que pues iban a perder su estatus social. Entonces en el recorrido que hizo Huáscar a pie, iban por el camino real que ellos tenían. Y Atahualpa, para no demorar esto, intentó bajar a lo que se conoció como la capital de Cajamarca. Para lograr coronarse muchísimo más rápido y no tener que esperar a que subiera hasta Quito. Bueno, entonces esas son las dos batallas más importantes que se dieron durante la Guerra Civil Inca. Finalmente, pues Huáscar fue diezmado, sus tropas fueron acabadas y pues por este lado vamos a dejar hasta este momento histórico que fue en 1532. Mientras tanto iba subiendo Huáscar y iba bajando Atahualpa para encontrarse en Cajamarca. Bueno, más o menos el mapa, si no estoy mal así, iría algo así. Estoy haciendo el mapa de lo que se conoció como el Tahuantinsuyo. Acá quedaría el Océano Pacífico. Por acá se encontraría en la mitad lo que es el Cusco. Y acá arriba se encontraría lo que es Quito. ¿Por qué hago esta referencia? Bueno, por acá ya es lo que es Argentina, Brasil, Colombia acá arriba. Bueno. ¿Por qué hago esta referencia? Porque en este momento crucial y muchos años antes de que empezara la guerra civil, los españoles llegaron a territorio inca, que fue muy importante en el desarrollo de la cultura de la conquista que en ese momento se estaba dando por todos los países latinos, lo que fue en el reino de los aztecas, lo que fue en Cuba, lo que pasó en Panamá
y lo que estaba pasando en varias colonias alrededor pues, de la parte pacífica de la costa. En este momento pues vamos a hablar de uno de los primeros acercamientos que se dio entre los españoles y los zapa incas de la época. En este momento se dio en 1528, muchísimo antes de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, cuando estaba en su mandato Uyana Capac. Uyana Capac era el padre de Huáscar y Atahualpa, el que les mencioné que había muerto de viruela. Permítanme un momento porque no sé si se escribe Guayana. Lo escribimos. Guayana Capac se escribe. Bueno, este personaje estuvo en el reinado en 1528, un poco antes de morir por su enfermedad y dejarles el legado a sus hijos. Este personaje tuvo el encuentro con los primeros españoles porque ellos embarcaron en una ciudad que se llamaba Tumbes, que queda al lado de la costa. Pero a lo contrario de lo que muchos piensan, no hubo guerra en este primer enfrentamiento. En este primer enfrentamiento hubo un intercambio de regalos y un intercambio de culturas, lo que se conoció como un encuentro amistoso entre el Nuevo Mundo y lo que se conoce pues como lo que es el Reino de Castilla y Aragón, que también apoyado por lo que era el papado y lo que eran estos grandes reinos europeos y pues en este momento la corona española. Este personaje logró ir hasta casi el Cusco, acá se encontró con el zapa inca de la época, que era Ollana Capac, y hubo un intercambio y regalos. En este momento, el personaje que estuvo a cargo de este intercambio se llama Pedro de Cándida. Este personaje fue mandado por Francisco Pizarro. Francisco Pizarro estaba en su embarcación en el Océano Pacífico, estaba como tanteando terreno, no quería llegar tan de repente, pero se dieron cuenta que lo que era el Tahuantinsuyo tenía mucho potencial para lo que estaba buscando la corona y pues el reino de Castilla y Aragón. Entonces este personaje recogió lo que fue oros, artesanías, lo cambió por gallinas, por espejos, cosas que nunca habían visto los indígenas. Y aparte se llevó cierta cantidad de indígenas para llevarlo como prueba ante la corona española. Entonces, pues finalmente hubo un intercambio ahí como igualitario, humanitario, no hubo tanta riña. Finalmente, pues, este personaje Pedro retrocedió, se encontró con el conquistador Francisco Pizarro y ese fue como el resumen del primer viaje que ellos tuvieron. Uyana Capac muere, pasa todo lo que les dije con Atahualpa y Huáscar. Y mientras tanto, Francisco Pizarro, en 1529, vamos a hacer una línea de tiempo acá. Entonces, vamos a ver si no está captado. En 1528, lo que les había dicho, el primer acercamiento. En 1529, ya se encontraban en plena guerra civil en lo que eran los dominios del Tahuantinsuyo. Y Francisco Pizarro tenía una audiencia con el rey Carlos y la princesa Isabel, y la reina Isabel.
Esa audiencia, lógicamente, era en España. Entonces tuvo que viajar de aquí el Cusco, fue a uno de sus asentamientos que era en Panamá, y de Panamá viajó a lo que fue el reino de Castilla y Aragón, lo que se conoce hoy como España. Donde tuvo una audiencia con el rey Carlos no pudo estar en esa audiencia porque tenía una coronación, tenía que recibir un título de parte del papado y de la Iglesia Católica, entonces dejó a su mando a la reina Isabel. Esto le favoreció, digamos, a Francisco Pizarro. Ellos, en alguna clase yo expliqué que ellos eran conocidos como los reyes católicos, ¿no? Entonces esto favoreció a Francisco Pizarro porque cuentan las historias que el rey era un poco más duro de convencer, era un poco más tosco a la hora de tomar estas decisiones, de mandar nuevas embarcaciones y nuevos proyectos de conquista. Entonces digamos que la reina Isabel era un poco más blanda y se dejaba un poco hablar. En este viaje, en esta audiencia que él solicitó, mostró todas las pruebas que tenía Flaciente sobre el nuevo imperio. Aparte de eso, mostró los indígenas que había llevado. A estos indígenas los intentaron evangelizar en ese poco tiempo. Estos indígenas lograron aprender, aparte de su lengua materna, que era el quechua, lograron aprender español. Y pues posteriormente estos indígenas fueron traductores, lo que pasó algo así con la Malinche en México, y estos indígenas lograron ser los traductores de Pizarro en la conquista del Tahuantinsuyo. Bueno, en esta audiencia la reina Isabel le dio la licencia para que se diera la conquista del Perú o del Imperio del Sol, y a esto se le conoció como las capitulaciones de Toledo. Toledo porque fue donde se realizó la audiencia, ¿sí? Estas capitulaciones, al igual que las capitulaciones que le hicieron a Hernán Cortés o a las capitulaciones que se firmaron con Cristóbal Colón, le daban ciertos beneficios tanto a la corona como al conquistador, en este caso Francisco Pizarro, y les daban ciertos títulos que pues posteriormente podían reclamar si lograba la conquista exitosa. Entonces todo eso pasó en 1529. Bueno, finalmente logran reunir hombres. Estos hombres iban a encontrarse de nuevo en Panamá y pues iban a empezar otra vez el viaje. Era un viaje larguísimo, un viaje de meses. Entonces intentaron rearmarse, intentaron reagruparse en lo que se conoce como Panamá en este momento. Todo eso pasó en el año 1530. Él viajó con muchos de sus primos, aparte de un clero, aparte de Sebastián de Belalcázar, también conocido en tierra colombiana. Tenía muchos aliados a su favor y pues más encima tenía la bendición de la Iglesia Católica. Bueno, Pizarro entonces se reagrupó otra vez en Panamá, acá arriba queda Panamá. Pizarro se rearmó, se reagrupó nuevamente y regresó por donde entró inicialmente, por Tumbes. En Tumbes encontró como un puerto esencial para lograr penetrar sobre las fuerzas incas que habían en ese momento. Pero cuando regresó a Tumbes, encontró un Tahuantinsuyo dividido, un Tahuantinsuyo en guerras, desolado, devastado. Entonces se dio a la tarea
de averiguar qué había pasado. Esto lo logró hacer por sus dos traductores que ya había hablado anteriormente, Felipillo y Martinillo, como los bautizaron en el antiguo reino de Castilla y Aragón. Estos dos personajes fueron fundamentales porque fueron los traductores de toda la expedición que se dio a raíz de, pues, del legado que había dejado la reina Isabel y aparte ya lo que había hecho Cortés en el Imperio Azteca. Bueno, empezaron a recaudar información y se puso a disposición a viajar a Cajamarca. Entonces acá todo vuelve a concordar. Si se acuerdan todo lo que habíamos hablado durante la Guerra Civil, todo esto pasó en 1532. Vamos a poner esto de y si recordamos un poco, la Guerra Civil Inca fue del 28 al 32 y en el 32 llegaron los españoles nuevamente. Pero en esta vez no iban como con la buena voluntad de hacer amigos. Esta vez iban por el todo, iban a conquistar, querían las tierras. Entonces, los indígenas no lo vieron con buena cara porque a su paso destruyeron muchos pueblos, violaron muchas mujeres, hubo un desfalco de riquezas y pues se apropiaron de muchos territorios. Bueno, llegaron a Tumbes y empezaron a abrirse paso por la selva hasta encontrar uno de los caminos reales. Hay que tener en cuenta que la arquitectura inca es una de las más sonadas en el mundo y estos caminos reales realmente impresionaron a los españoles. Empezó su viaje y escuchó que el Zapa Inca de la época, o la persona que estaba a cargo, era Atahualpa. ¿Se acuerdan de Atahualpa? Atahualpa fue nuestro gran vencedor que se había sentado en Quito y ahora estaba viajando a Cajamarca para encontrarse con su hermano Huasca, el cual estaba subiendo porque fue derrotado por sus generales y su punto de encuentro iba a ser Cajamarca. Perdón, acá puse más abajo. Su punto de encuentro iba a ser Cajamarca. Mientras tanto, Pizarro con sus hombres también se dirigía a Cajamarca. Entonces era un encuentro de estos, pues, todo parecía que pues, iba a haber una gran guerra en Cajamarca. Pero Atahualpa ya sabía que los españoles venían y ya sabía todo lo que estaba pasando en su imperio. Entonces decidió darles paso porque tenía como curiosidad y quería ver qué era lo que querían. En este paso hubo mucho arraso, lo que les dije, se arrasaron muchas tierras y pues hubo mucha conquista de parte de los españoles y avanzaron mucho territorio. El 15 de julio de 1532, los españoles llegaron a Cajamarca. Pero, oh sorpresa, lo encontraron vacío. Antes de llegar a lo lejos, vieron un campamento de muchísimas hectáreas, había muchísima gente, o sea, mucha gente se asentaba ahí, lo que les causó mucho miedo a los españoles porque pues los doblaban en número. Pero Atahualpa también fue un poco cauteloso y no se quedó en Cajamarca, sino que retrocedió un poco con sus hombres, él ya había llegado hacía mucho rato, retrocedió un poco con sus hombres y se fue a otra ciudad que les debo el nombre, ya se las digo. Bueno, que les debo a Pultumarca, se llama. Pultumarca es una zona donde es muy acuífera, hay muchos lagos, hay muchas reservas de agua y hay muchos como estanques naturales. Entonces digamos que ellos se fueron a lo que se conoce como Pultumarca.
Bueno, Cortés antes de llegar a Cajamarca fundó la primera villa española en territorio inca, que se llamó San Miguel de Piura. San Miguel de Piura fue como su centro de mando, su centro inicial de mando, donde mandaba órdenes, podía recibir en barcos de Tumbes o de San Miguel, podía recibir refuerzos, las armas y además pues podría atender a sus heridos y podría atender a todas estas cuestiones políticas y de ejercicio militar que se hacían durante pues estos enfrentamientos de guerra con las tribus más pequeñas. Bueno, en San Miguel duró aproximadamente 3 o 4 meses, por eso fue que Atahualpa le ganó el paso hasta Cajamarca y finalmente se fue hasta Pultumarca para sentarse allá, entonces tuvo mucho más tiempo. Pero Pizarro se hizo en San Miguel porque tenía miedo de que por la mayoría, por la gran inmensidad y la gran extensión de hombres que tenía Atahualpa, los destruyeran fácilmente. Entonces en San Miguel recibió provisiones, recibió nuevos hombres, recibió caballos y pues esto le ayudó a ir hasta Cajamarca. En Cajamarca no encontró a nadie, Cajamarca ya estaba desolada. Entonces por su ubicación estratégica, este señor Pizarro decidió quedarse en Cajamarca. Entonces, el centro, la plaza central de Cajamarca, estaba dividida algo así. Era estilo un tablero de ajedrez. Estaba el área cuadrada. Aquí había, hagan de cuenta, un palacio. Esto estaba sellado. Por este lado también estaba sellado. Y acá habían como una especie de piedras, por decirlo así, y las únicas dos entradas eran por este lado, para la plaza. Entonces digamos que era un lugar estratégico para cuidarse de emboscadas, entrada y salida, no había más entrada y salida, todo estaba geográficamente cerrado para ellos, entonces les servía mucho como centro de asentamiento. Entonces decidieron acampar ahí, decidieron que era un fuerte óptimo por si te recibían alguna contrariedad de parte de los incas y pues del ejército de los incas. Esto pasó el 15 de noviembre de 1532. Él llegó a Cajamarca y se asentó en Cajamarca. Bueno, entonces él mandó una avanzada porque quería conocer a Atahualpa, entonces quería dar a conocer las intenciones del rey y lo que él quería con la tierra. Entonces mandó un general y lo llevó hasta Pultumarca. En este sitio pues llegaron y vieron una cantidad impresionante de indígenas. Los indígenas pues también estaban asustados, nunca habían visto un arma de fuego, nunca habían visto un barco, nunca habían visto un caballo. Entonces digamos que los asociaban a ellos con los dioses, pasó algo similar que con los aztecas, y que las bestias donde montaban eran como los carruajes de los dioses. Bueno, entonces le llevaron la encomienda a Atahualpa, le llevaron unos regalos y le dijeron que Francisco Pizarro lo quería ver, que si por favor podía acercarse a Cajamarca. Realmente le traducieron eso, lo que fue Martinillo y este otro señor, y Felipillo, pero ellos no tenían como clara toda la lengua quechua, entonces como que se confundían mucho, eran muy jóvenes, todavía no tenían todos los términos, entonces digamos que la conversación era confusa. El emperador Atahualpa estaba muy furioso, se había dado cuenta de todos los indígenas que habían matado, a toda la gente que habían matado y todo el tesoro que habían saqueado. Entonces estaba muy molesto. Digamos que accedió a encontrarse con Pizarro. Dijo que al siguiente día iba a ir a encontrarse con Pizarro, pero que realmente él quería una explicación de lo que había pasado y quería que devolvieran todas sus pertenencias y todas sus tierras.
En este momento, pues los hombres de Pizarro se devuelven a cranear la estrategia. Digamos que estaban atemorizados por la cantidad de gente, pero ellos, por el otro lado, también están atemorizados por las armas y por su poder destructivo. Finalmente, Atahualpa manda a rodear lo que es Cajamarca esa noche por 6.000 hombres. Por todo Cajamarca, manda a rodearlo sin que ellos se dieran cuenta. Pero Pizarro también tenía su estrategia. Entonces decidió dejar todo el campo del centro libre. Y dijo, en la casa principal me voy a sentar yo, hasta Pizarro. Con el clero que iba, la parte jurídica, notarial y pues un asentamiento de hombres fuertes para protegerlo. En estos dos pilares iba a ir la caballería, ¿sí? Acá y acá. Lo que pasa con la caballería es que pues estas grandes rocas no los dejaban ver, estaban escondidos atrás. Entonces no podía ver lo que sucedía en la plaza. Y en este pilar principal de acá, al frente donde estaba Pizarro, estaban las armas, los arcabuces y los cañones. Digamos que la estrategia era muy sencilla, la estrategia era capturar a Atahualpa y destruir y diezmar al ejército. Por otro lado, Atahualpa también lo que quería era una determinante derrota frente a los españoles. Entonces fue con su ejército y fue con su con la gente del pueblo que se encargaba de los bailes, con los bufones, con toda esta gente, como para demostrar su superioridad y para mostrar su poder. Nunca pensó que el armamento y la astucia de Pizarro pues lo llevarían a eventos que después desencadenaron. Entonces Atahualpa llegó unos metros antes de llegar a la ciudad de Cajamarca y decidió asentarse ahí. Duró varias horas ahí. Entonces Pizarro, ya desesperado, mandó una compañía para decirle que fuera al centro. Entonces Atahualpa pues lo miró sospechoso, pero también estaba como muy cegado y muy curioso. Su consejero de ese momento, que era Rumañubi, el general que las había hablado, le había dicho que no fuera directamente, pero Atahualpa estaba tan furioso y tan cegado de ira que decidió ir directamente a apresar o a matar a estos españoles. Entonces Atahualpa decidió ir al centro con todos sus hombres, era una comparsa, había música, había una especie de espectáculo, mientras que él iba atrás cargado por sus súbditos. Pero cuando llegaron Atahualpa y sus hombres al centro, se encontraron que estaba vacío. No había nadie, no había ningún español. Esto les pareció bastante molesto, absurdo y sospechoso a la vez. Entonces lo que hicieron fue esperar un rato. En ese momento salió el clero y salió la parte jurídica que había mandado la reina Isabel, porque a partir de lo que había sucedido en México con Hernán Cortés, hubo mucha barbarie y hubo mucha sangre. Entonces, digamos que dañaba la imagen de lo que era el papado, la Iglesia Católica, y aparte el reino de Castilla y Aragón. Entonces ahora tenían que leerse como los derechos de estas personas. Normalmente los derechos se leían en español, entonces era como una especie de acta que la firmaba el rey y la reina. Esta acta le leía los derechos, pero pues era irónico porque lo leían en español y estos personajes no entendían lo que estaban diciendo. Pero entonces digamos que lo hacían en un acto más como protocolario para que conocieran sus derechos, más no porque ellos entendieran. Entonces en esta acta explicaban por qué querían evangelizar estas tierras y por qué el rey de Castilla y Aragón quería apoderarse de estos territorios,
y pues aparte que les iban a dar una supuesta mejor vida. Bueno, entonces salieron estos dos, obviamente no le entendieron nada, Atahualpa se empezó a molestar, pero entonces salió el clero y empezó con su Biblia, y Atahualpa siempre le causó mucha curiosidad porque ellos se apegaban a estos objetos para dar gracias a su Dios. Sean crucifijos, sean la Biblia, sean cruces. Entonces el Atahualpa le pidió la Biblia al clero, él amablemente se la dio, empezó a mirarla, empezó a observarla por todo lado, se dio cuenta que no le servía para nada, que no la entendía nada, la cogió y la tiró. Digo, como que muy desinteresadamente la tiró al piso. Atahualpa se creía un dios, Atahualpa se creía muy grande, Atahualpa no tenía miedo de nada. Él creía que era el máximo gobernante del imperio inca. Esto enfureció al clero de tal manera que se fue con todos los hombres que estaban ahí a esconderse a donde Pizarro y dieron como un grito de guerra. El grito de guerra lo dio Pizarro, que era el general a cargo. Le hizo una seña al que estaba acá en las armas. Este señor que estaba en las armas disparó los arcabuces y los cañones. Empezó a haber una matanza en cadena. Los indígenas nunca habían visto estas armas, entonces estaban desenfrenados, no sabían cómo actuar porque pues veían como sus compañeros de un solo tiro estaban tirados en el piso. Estas armas activaron pues el sonido que hace la explosión de un arma. Esto le dio aviso a la caballería y la caballería empezó a moverse a cerrar las dos entradas, las únicas dos entradas. Obviamente el pueblo intentó salir desesperado, pero pues se encontró con los caballos y pues hubo la mortandad y hubo la matazón. Entonces fue una especie de genocidio lo que sucedió en Cajamarca, en la plaza central de Cajamarca. Mientras tanto, Atahualpa intentaba calmar a sus hombres, intentaba darles órdenes, pero pues todo fue como inútil. En ese momento salió Pizarro, directo a donde estaba Atahualpa. Atahualpa lo cargaban en una especie de trono que se hacía con madera, un montón de hombres, y él iba sentado o a veces se paraba en este trono. Intentándole decir, Pizarro le dijo como que ya le ganamos, ya nada que hacer. Los 6.000 hombres que estaban alrededor pues no tuvieron ninguna señal, no pudieron hacer nada porque nunca escucharon nada. Digamos que los estruendos lo que hicieron fue asustarlos. Entonces empezaron a huir, además que le tenían muchísimo miedo a los caballos. Atahualpa pues siempre estuvo como recto en su posición, no, nunca le tuvo miedo a Pizarro. En ese desenfreno y en ese juego de batallas y de roles, uno de los soldados de Pizarro intentó acabar con la vida de Atahualpa. Se fue encima con una lanza, lanzándosela, pues prácticamente se le fue encima intentando acabar con Atahualpa. Pizarro se metió en ese momento y lo hirieron en el brazo. Le dijo que Atahualpa servía pues más vivo que muerto, realmente. ¿Por qué cuento esto? Porque digamos que fue la única sangre que se vio en ese momento en el imperio, en la guerra que se dio en Cajamarca. Entonces, finalmente Atahualpa lo apresaron. Después de esto hubo unos ciertos intercambios donde intentaron intercambiar oro por la vida de Atahualpa, pero pues Pizarro era muy inteligente y finalmente lo capturó y lo tuvo durante mucho tiempo para su beneficio y para lograr pues evangelizar las tierras. Además hay que tener en cuenta que habían muchas fuerzas huascaristas que estaban con Huáscar que todavía apoyaban a Huáscar y pues por ende era como una buena noticia que habían apresado a Atahualpa. Entonces hubo un desorden colectivo ahí y finalmente pues esto acabó con lo que se conoce como el Tahuantinsuyo y como el Imperio del Sol. Y en esta guerra final que se dio en Cajamarca murieron 7.000 hombres. Y de esos 7.000 hombres, 7.000 eran indígenas. No hubo ni uno español. Entonces digamos que fue
una campaña perfecta para Pizarro. No tuvo bajas, la única sangre que tuvo fue la herida que le causaron a él. Entonces, pues ya después con el tiempo empezaron a evangelizar las tribus y empezaron a colonizar y empezaron a traer y a repoblar todas estas aldeas, panacas, curacas indígenas, y pues trajeron con ellos la modernidad, lo que llaman modernidad, y pues finalmente se acabaron muchas de las costumbres incas. A través de los años pues siguieron sobreviviendo lo que fueron muchas tribus, y pues finalmente ya el Tahuantinsuyo como se conoció desapareció. Entonces desapareció en nombre, ¿no? Desapareció en territorio, pero en cultura actualmente todavía sigue vivo. Ellos hablaban el quechua. Actualmente todavía hay tribus indígenas que conservan su quechua y conservan muchas costumbres que tenía esa cultura, y finalmente intentan como mantener un patrimonio vivo de todo este territorio. Bueno, eso como por hoy. Creo que ya es como un momento de finalizar. Ya acabó, como tal, se acabó el Imperio del Sol, como les había mencionado. Pues después fue la división de los países como los conocemos, pero pues ya actualmente todavía residen en ciertos territorios algunas de estas tribus. Para la otra clase vamos a hablar de Colombia y vamos a hablar de un grupo en específico, los muiscas o chipchas, como se conocen, que digamos que fue el grupo o uno de los grupos más representativos en el sector andino, en la zona cundiboyacense de Colombia, y que tuvo más influencia, no como un imperio, no como los aztecas, no como los incas, pero digamos que fue socialmente el mejor formado, política y económicamente el mejor formado en el territorio colombiano. Cabe notar que en el territorio colombiano hay muchísimas tribus indígenas y muchísima descendencia indígena. Todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase, entonces estén preparados. Nos vemos en la asesoría del martes y estén pendientes de la actividad de los puntos que le mencioné. Chao, chao. Gracias.